Bueno, bienvenidos, bienvenidas a nuestra última mesa redonda preparatoria de nuestras jornadas, la de nuestra cátedra 2 de Psicopatología, 40 aniversario. El día de hoy vamos a tomar el tema síntomas y goces contemporáneos. Les vamos a recordar ya que estamos al borde de nuestra jornada, porque la jornada es este sábado desde las 9 de la mañana, así que están todos invitados a participar. En nuestras redes se encuentran el modo de inscribirse. Muy bien. Contamos hoy con tres colegas y amigos queridos que van a participar exponiendo sus trabajos respecto de este asunto, síntomas y goces contemporáneos. Van a estar con nosotros Andrea Berger, Leonardo Leibson y Nieves Soria. Vamos a darles la palabra en este orden. Los voy a presentar inmediatamente antes, darle palabra a cada uno de ellos. Y entonces, en primer lugar, voy a presentar a Andrea Berger, que es psicoanalista, miembro de la Escuela de la Orientación Lacaniana y la Asociación Mundial de Psicoanálisis, magíster en Clínica Psicoanalítica por la UNSAM, directora de la carrera de especialización en Clínica de Adultos de la Universidad Nacional de La Plata, profesora regular adjunta de la materia Psicopatología Cátedra 1, investigadora del proyecto Subasit, docente del Instituto Clínico de Buenos Aires y de la Maestría en Clínica Psicoanalítica IDAES UNSAM, supervisora de distintas residencias y autora de diversas publicaciones y del libro La angustia entre la mantis religiosa y el vientre oscuro de la araña. Es un gusto tener a Andrea con nosotros, la extrañamos en nuestra cátedra porque se formó junto con nosotros en nuestra cátedra 2 de Psicopatología y por supuesto continúa en nuestra cátedra amiga, que es nuestra cátedra compañera en la Facultad de Psicología de la UBA, nuestra querida Facultad de Psicología, a cargo de Fabiana Partec. Así que con ese gusto la recibimos, le damos la palabra. Bueno, buenas noches, ¿cómo están? Para mí es un honor estar hoy en esta noche preparatoria y cuando pensé un poquito mi presencia hoy acá, entendí que por lo menos había dos razones. Una razón es un tema, síntomas y goces contemporáneos. Pero la segunda razón es el homenaje a los 40 años de la cátedra. Recording in progress. Entonces, si me permiten, voy a tratar de juntar estas dos razones y para eso tengo que hacer un poquito de historia. Pero van a ver que las voy a juntar al tema y al homenaje. Empezaría, y teniendo en cuenta los últimos acontecimientos en relación a nuestra universidad, empezaría contándoles que fui a la escuela primaria Manuela Pedraza, la secundaria a una escuela universitaria, al Carlos Pellegrini, y a la universidad, a la facultad, a nuestra querida casa. Es decir, que toda mi formación fue en la educación pública y gratuita, de la cual estoy orgullosa y súper agradecida. Cuando terminé la secundaria, como les dije, entré a la facultad, a la psicología. Podría haber entrado a biología o a otras. Podría haber hecho otro recorrido, pero cuando llegué a tercer año y cursé psicopatología, ese fue en mi vida un antes y un después. Me agarró, me atrapó y a partir de eso no abandoné nunca más la orientación lacaniana. Cuando me recibí entré a la residencia inmediatamente y busqué obviamente una residencia de la orientación lacaniana. Ahí empecé inmediatamente con las prácticas que hacen ustedes. Empecé a dar clases en las prácticas y enseguida sentí la emoción y las ganas de dar clase en las aulas de Independencia. Entonces comencé
como ayudante de primera, después jefa de trabajos prácticos, y vino la posibilidad del concurso y ejercer el cargo de adjunta. En todo ese recorrido de mi formación, le voy a estar eternamente agradecida a Roberto Mazzucca. Porque, lo diría así, me enseñó a leer. Me enseñó a leer de manera rigurosa y en detalle. Me enseñó a leer especialmente a Freud y a Lacan. Me enseñó a sistematizar la obra de Freud y de Lacan, pero sobre todo me incitó a que cada clase que iba a dar tenía que ser la mejor. En ese sentido, le agradezco profundamente. En ese recorrido conocí amigas, amigos y colegas a los que sigo leyendo y sigo admirando y respetando, bueno, como Claudio Godoy o como Leonardo Leibson y Nieves Soria, con los que voy a compartir hoy esta noche. Con Leonardo tengo la suerte de estar trabajando juntos en la carrera y diría, si me permite él, que esa serenidad con la que transmite hace que lo que enseña entre como por los poros, cual si fuera música. Y de Nieves, con la que también tuve el gusto el año pasado de trabajar en la red universitaria. Yo diría que Nieves es seria, pero no porque no se ría, sino porque, tomando eso que nos invita Lacan, porque es seria en el sentido de la serie de libros que publicó y que sin duda son un tesoro para el campo lacaniano. Nieves, no sé si te acordás, pero al principio yo te mandaba un mail en ese momento comentándote y felicitándote. Después ya dejé porque entre que vos publicabas y yo leía había una diferencia. Vos publicabas mucho más rápido de lo que yo leía. Así que todo mi agradecimiento a esas publicaciones, que son un tesoro para el campo del psicoanálisis, y una felicitación, porque la verdad que no sé cómo lo haces, pero lo haces. ¿Qué puedo decir de Fabián Shechman? No somos amigos, pero hay mucho cariño de por medio, los dos lo sabemos, y un gran reconocimiento de mi parte hacia él. Es alguien distinto, que tiene una enunciación propia y que cada vez que habla me provoca a veces enojo, me provoca a estudiar, a investigar, a contestarle, a escribir. Esto es tan así que les voy a contar una anécdota. Estoy hablando del 2004-2005, no tengo exacto la fecha. Yo estaba con mis amigas de cátedra, que no sé si hoy están, estábamos sentadas ahí todas juntas como siempre, Gaby Perrota, Virginia Jiménez, Silvina Cochia. Y hubo una oportunidad que Fabián para esa época dijo, bueno, vamos a trabajar, vamos a revisar cómo dan el síntoma en el caso Dora. Nosotras nos miramos y dijimos, dale Fabián, con la nota 32 de 1923 de la página 39. ¿Cómo lo vamos a dar, Fabián? Con lo que agrega en esa nota, no sé si alguien se acuerda de esa reunión, con lo que agrega en esa nota Freud, en donde dice que el síntoma histérico, que el síntoma de Dora, no se sostiene, como él había dicho en el 1905, sino que ahí se rectifica. Freud dice, no se sostiene en que los sentidos advengan
posteriormente a que advengan secundariamente. Freud dice eso en la nota de 1923. Y todos le dijimos a Fabián, nosotras jodiendo, le decíamos a Fabián, decíamos nosotras, dale, ¿qué está diciendo este? Y este dijo y señaló y nos dejó a todos conmovidos, porque ya veníamos dando el síntoma de Dora, que Freud estaba mucho más cercano a entender el síntoma en el cuerpo del texto en 1905 que en 1923. Porque ahí nombró al síntoma como un huésped mal recibido, al que después se le pueden sumar secundariamente los sentidos, con lo cual quedaba escindido el síntoma, un huésped mal recibido, de los sentidos del síntoma, de los motivos del síntoma. En ese momento me provocaste enojo, Fabián, porque yo tenía la clase armada desde hacía bastante. Pero como digo... Vos te enojas muy fácil, Andrea. Yo me enojo fácil. No era para que te enojes de esta manera, en fin. Pero ese enojo produjo, para mí, los primeros hilos de entender el síntoma contemporáneo. ¿Me siguen ahí? Entonces, esas fueron las primeras veces, los primeros hilos que yo empecé a tirar para después de bastantes años pensar al síntoma contemporáneo. Y me quedó grabado el huésped mal recibido. Unos años después, en Andrea Berger, pero también en Freud, 1913, en Iniciación del Tratamiento, encontré que decía que el síntoma, que en la página 130, en la página 130 de Iniciación al Tratamiento dice, y me encantó también como lo dice que el síntoma es una señorita forastera, me encanta eso, una señorita forastera que no se sabe de dónde vino, porque si se supiera de dónde vino tendríamos algún orden del sentido. Entonces dice, es una señorita forastera que no se sabe de dónde vino y que la neurosis sueña, bueno, no dice Freud sueña, dice espera que desaparezca. Entonces, huésped mal recibido, la señorita forastera. Unos años después, 1924, en Neurosis y Psicosis. Estoy tratando también de ubicar textos que sé que se trabajan en la cursada. Neurosis y Psicosis, página 156, va a decir que el síntoma es un intruso que amenaza y menoscaba la unicidad del yo. No habla de sentidos, no habla de los motivos psíquicos, habla de un intruso que no se piensa ir y que amenaza y menoscaba la unicidad del yo. Bueno, y para hacer un broche de oro, después llegué a Inhibición, Síntoma y Angustia, un año después, 1925, y me encontré en el capítulo 3, esta la sé de memoria, página 94, con la definición del síntoma de un cuerpo extraño. El síntoma es un cuerpo extraño, es el carácter de la extraterritorialidad del síntoma en el yo. Ese recorrido a mí me permite ir pensando en lo que llamamos los síntomas contemporáneos. Pero si además le sumo el seminario 10 de Lacan, página 138, 139, para que esta noche los que no puedan dormir vayan a buscarlo y a releerlo. En ese maravilloso capítulo en donde primero distingue el pasaje al acto del acting out, y en ese trabajo de repente
Lacan nos ofrece una distinción entre acting out y síntoma y define al síntoma de una manera novedosa. Y esa manera novedosa es novedosa porque hasta ahora veníamos diciendo que en la enseñanza de Lacan veníamos diciendo que el síntoma era un mensaje, una verdad reprimida con Freud, un mensaje con Lacan. En ese capítulo del Seminario 10, Lacan nos sorprende diciéndonos que el síntoma es goce, es un goce que se basta a sí mismo y que a diferencia del acting out, no llama a la interpretación, no llama al otro. Y lo que podemos hacer en todo caso es forzar a añadirle la transferencia. Es decir, que en su naturaleza, el síntoma, en su naturaleza, dice Lacan, el síntoma es goce que se basta a sí mismo. En ese recorrido podríamos dar un paso más e ir hacia la tercera. Ahí hay varias referencias acerca del síntoma que también ponen en disyunción los sentidos y el síntoma y van ubicando al síntoma como una irrupción, una anomalía de goce. Pero me encanta de la tercera el apartado pequeño que se llama así, el malestar en el inmundo. ¿Por qué me gusta mucho ese apartado? Porque me parece que nos centra en la relación que hay entre el cuerpo, el goce y nuestro mundo. Heidegger lo dice de una manera también muy preciosa. Dice, no estamos como pez en el agua. Y no estamos como pez en el agua, no somos animales en el mundo, porque el goce en el cuerpo produce esa incomodidad o esa inhospitalidad radical que se propone como nombre del síntoma, como modo de síntoma. El síntoma es entonces, lo podemos decir así, un acontecimiento de cuerpo, un acontecimiento de goce, al que se le podrán o no sumar sentidos. Pero de esa manera tenemos, si ustedes quieren, la esencia del síntoma, la abstracción del síntoma, o lo podemos decir, la naturaleza en el lenguaje del Seminario 10. Una pequeña viñeta clínica, pequeña. Un joven viene y cuenta acerca de su aburrimiento y su consumo, su aburrimiento y su consumo. Las sesiones se hacen aburridas porque no dice más que de su consumo y su aburrimiento, de su consumo y su aburrimiento. Con incluso la sensación algunas veces de que no toque el timbre y no venga, porque eran aburridas. Sin embargo, vino y lo sostuve. Y sostener ese aburrimiento y ese consumo, ese aburrimiento y ese consumo, fue permitiendo en el tiempo, no inmediatamente, así lo leo, que el deseo del analista incite a un trabajo de invención y construcción de alguna pequeña historia. ¿Por qué lo llevo hasta este punto? Porque tenemos los llamados síntomas contemporáneos. Aburrimiento, consumo, no decía una palabra más. Síntomas contemporáneos que, si me permiten, con todo el respeto que me merecen, yo le pondría, me gusta más, síntomas actuales, porque es difícil definir lo contemporáneo,
y porque lo contemporáneo se me hace un poquito de histórico. Y yo justamente haría esa oposición, actual versus históricos, síntomas actuales, y además porque así lo seguimos a Freud, con la pista que nos tiró en 1890 y pico con las neurosis actuales. Entonces, por eso solamente, por mi corazón puesto en Freud, diría síntomas actuales, mudos, poco charlatanes, que no encierran una verdad reprimida, por lo menos no en el comienzo. De los síntomas charlatanes o históricos que hablan, que nos cuentan su novela, que nos cuentan su verdad, sobre la cual hay que hacer algunas operaciones, obviamente, en el análisis. Entonces, yo diría, síntomas contemporáneos, actuales, refractarios a la palabra, a lo simbólico, a las representaciones, que rechazan al inconsciente, y los síntomas históricos, charlatanes, embrollados con el otro, con las significaciones, los sentidos y la historia. Por eso los llamaría históricos. Un cuento que a mí me parece fantástico, no solamente por su estilo fantástico, sino porque me parece fantástico lo que encuentro cada vez que lo leo, es La Metamorfosis de Kafka. No importa si no lo leyeron, es muy sencillo el cuento, si me permiten, 2 minutos. Vos decime, Fabián, si tengo unos minutos más. Unos minutos. Unos poquitos. Poquito. Sí. Bueno, La Metamorfosis de Kafka es un cuento en donde el personaje Gregor Samsa, que era un comerciante, un viajante de comercio que mantenía la familia y mantenía los estudios de la hermana y la familia lo recontra quería y era el ídolo de la familia, después de una noche un poco turbulenta, se despierta sintiendo que su cuerpo se va transformando y segregando sustancias. Primero piensa que se le va a pasar, la familia también, cuando la familia empieza a ver que no se le pasa, entonces lo encierran, ya no lo quieren tanto, lo esconden. Finalmente, el personaje de Gregor Samsa se encuentra en relación a su cuerpo, a las sustancias que habitan su cuerpo, se va transformando en un insecto y se encuentra con el insecto que había adentro de él. Ese es el huésped mal recibido. Ahí hay algo de la señorita forastera, ahí hay algo del intruso, me gusta pensarlo por ahí. Y eso hace a la esencia del síntoma. Pero si ustedes me permiten, y para cerrar, y después abrir al diálogo, yo brindaría por esta cátedra en estos tiempos difíciles para la universidad y para la educación pública, porque esta cátedra formó alumnos, docentes y analistas que hemos pasado por sus pasillos, que hemos sudado y que hemos dejado lágrimas también, pero nos hemos formado con esta cátedra, porque los libros de esta cátedra, el azul, el rojo, el negro, no son solamente para estudiantes, son para tenerlos en la biblioteca y usarlos permanentemente. Porque fue una cátedra y es una cátedra que no confundió el discurso universitario con la transmisión de una enseñanza en la universidad. ¿Por qué brindo por esta cátedra? Porque pasamos por ahí con nuestros cuerpos, con nuestros goces, con nuestros síntomas y nuestros insectos. Y ahí nos formamos. Y brindo por esta cátedra porque le dio excelencia, rigurosidad, y lo diría así con todas las letras,
dignidad a la enseñanza en la universidad. Bueno, hasta ahí y después charlamos. ¿Está Gracias, bien? Andrea. Gracias, Andrea. Muchas gracias. Bueno, vamos a escuchar ahora a Leonardo Leibson, psicoanalista, médico, especialista en psiquiatría, doctor en psicología por la UBA, docente de grado y posgrado e investigador, Facultad de Psicología de la UBA, miembro del Foro Argentino del Campo Lacañano, Polo Buenos Aires y AM de la Escuela de Psicoanálisis de los Foros del Campo Lacañano, docente del Colegio Clínico del Río de la Plata y del Colorado Clinical College, docente y supervisor de servicios hospitalarios de salud mental, director médico de El Hostal Casa de Medio Camino. Autor de La máquina imperfecta, ensayo sobre el cuerpo en psicoanálisis, los cuerpos freudianos y sus estados gozantes, atrapar la huella antes que se desvanezca, montañismo y psicoanálisis, y coautor de Maldecir la psicosis y la perfecta desnudez, conversaciones desde Alejandra Pizarnik, entre otras publicaciones. Bueno, Leonardo, tuya es la palabra. Adelante. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias Fabián por y a toda la organización de la jornada y de estas mesas preparatorias. Me quiero sumar a lo que dijo Andrea acerca de la importancia de esta cátedra en mi trayectoria, en mi vida, diría, porque realmente hay hasta experiencias de vida en lo que fue, bueno, unos cuantos años de andar por acá. Y sí, también Roberto Mazzuca, yo ya lo dije alguna vez públicamente, lo vuelvo a decir, es una de las personas, quizá la más generosa con la que yo me topé en toda mi carrera. Pero también, bueno, a los compañeros y compañeras de la cátedra, donde yo digo que en esta cátedra es uno de los lugares donde uno no solo tiene libertad para pensar, sino que tiene libertad para decir lo que piensa, lo cual es una diferencia sensible, porque pensar uno puede pensar en cualquier parte, pero decir lo que se piensa no. Y decir lo que se piensa soportando diferencias, enojos, oportunidades, críticas, discusiones. A mí realmente me resultó y me sigue resultando extremadamente nutritiva esta cátedra, si lo puedo decir así. Desde ya, Fabián, en su tomar el mando hace ya unos cuantos años y darle algunos giros que me parece que fueron y son muy, muy importantes. Bueno, y a mis compañeras de mesa, Andrea y Nieves, ¿qué puedo decir? A Nieves yo también, no sé si, en general no coincidimos mucho, pero la admiro mucho. Y realmente su capacidad de trabajo es envidiable, totalmente. Y con Andrea, bueno, sí, tenemos el gusto de volver a encontrarnos ahí en la Carrera de la Plata y en otros lugares, y bueno, siempre lo afectuoso que es poder trabajar no solo con colegas destacados, sino con sentimientos amistosos que se van tejiendo, que se van dando, y que, bueno, a esta altura yo estoy cada vez más convencido de que eso es lo que realmente vale y lo que le da peso además a la palabra, porque no es que algo llegue a resonar, ya que te agradezco además ese comentario acerca de mi supuesta musicalidad. No sé si es verdad, pero me encanta. Bueno, síntomas y goces contemporáneos. A mí también me hace ruido la palabra contemporáneo, es complicada, y también me gusta más en general la palabra actuales, pero coincido con varias de las razones que dio Andrea, pero me parece que, bueno, porque ¿qué es lo contemporáneo? ¿No? Entonces pensar, lo contemporáneo es eso que ocurre mientras pasamos reels de Instagram, ¿no? O de TikTok, o de lo que sea.
estamos ahí, qué sé yo, un rato largo pasando reels y, bueno, mientras tanto sucede lo contemporáneo y, por supuesto, no nos enteramos de eso que está sucediendo. O sea, nadie puede, como dice Agamben, nadie puede ser contemporáneo de lo contemporáneo. Porque está ocurriendo al mismo tiempo, estamos inmersos en eso. Y por ahí dentro de un tiempo nos daremos cuenta de qué es lo que, bueno, qué es lo que pasó, ¿no? Lo único que sí sabemos es que el tiempo es irreversible. Y, por ejemplo, que podemos recordar el pasado, pero no podemos recordar el futuro, ¿no? O que podemos decidir con respecto al futuro, pero no podemos decidir o elegir con respecto al pasado. Esas son marcas de que hay algo del tiempo que es irreversible, por lo menos para nosotros humanos mortales. Parece que para los electrones o las partículas subatómicas el tiempo no tiene mucha importancia y hasta podría ser perfectamente reversible. Pero para los que tenemos un cuerpo que, bueno, que le pasan los años, es irreversible. Lo contemporáneo tiene mucho que ver con la noción, también una palabra muy usada y hasta el cansancio y por ahí hasta el exceso, que es la palabra época. En una reunión de cátedra hace un tiempo, creo que el año pasado, hay una cita que encontré por ahí, una cita atribuida a Sartre, que dice: el marxismo es el horizonte insuperable de nuestra época. Me gustó esa cita porque, aunque sea anecdótica, dice de qué es la época cuando Lacan habla de la época, ¿no? Cuando dice que renuncia aquel que no pueda unir su horizonte a la subjetividad de la época o algo por el estilo. ¿Qué época? ¿De qué época estamos hablando? La época en la que Lacan dijo eso es la misma que la actual. Por ahí sí, por ahí sí. Aunque hoy en día nadie diría, creo, esto acerca del marxismo, o muy pocos. ¿Qué tiene esta época? Hay algo contemporáneo que es que vivimos una época de epidemias. Fabián tiene un texto que se llama Identificación de la epidemia, que está en la bibliografía de este conjunto último. Yo lo ubico dos, ¿no? Una, bueno, la pandemia de ese virus que irónicamente fue denominado COVID, ¿no? Como si fuera un portador de vida, cuando fue un portador de muerte, y además era un virus con coronita, lo cual también era una especie de anticipación de algunos que se consideran coronados. Lo cual nos llevó a algo que recién ahora creo estamos empezando a darnos cuenta de qué fue lo que pasó, ¿no? Cuando la vida cotidiana voló en pedazos, cuando todo se detuvo, o cuando no se podía salir a la calle ni a pasear el perro porque te puteaban. No sé si se acuerdan de esas cosas, ¿no? Es como raro pensar que eso ocurrió, pero ocurrió. Y tengo una impresión de que esa epidemia no termina de pasar, o recién empieza a pasar, y ya tenemos otra. ¿Sí? Una un poco más complicada, porque esa no es con un virus con coronitas, sino con algunos que se creen coronados, y que también no se sabe si vienen a traer la vida o la muerte. Y que es una política intempestiva, brutal, salvaje, ¿no? Que con la justificación de poner orden en el desorden o de emparejar cuentas desbordadas o de extirpar males crónicos o de impulsar verdades supuestamente ancestrales, termina imponiendo un retorno de monstruos que creíamos extintos, pero que no lo están. Y ahí viene una pregunta casi psicopatológica, y es, ¿cómo es que ocurre esto? Yo creo que la pregunta de Freud, fundadora de la psicopatología psicoanalítica, obviamente, y tal vez no haya otra, es eso, ¿no? Bueno, esto, ¿qué pasa? ¿Por qué pasa? ¿Qué lleva a eso? Freud le puso el nombre de mecanismo de formación de síntomas. Y no es una cuestión mecánica, justamente, cómo Freud lo pensó.
pero sí algo de cuál es la lógica que sostiene, que sustenta algo que está ahí, efectivamente, como un huésped mal recibido, o como una señorita, me gustó lo de la señorita, eso no me la acordaba, o el cuerpo extraño en el cuerpo propio, o algo que atenta contra, un atentado. ¿Por qué pasó esto? ¿No? Esto de este regreso de los monstruos, que no estaban muertos. ¿Será que nadie acabó verdaderamente con ellos? ¿Será que nunca se supo realmente qué hacer con ellos? ¿O que seguían estando ahí bajo pieles de ovejas y creíamos que ya no estaban? ¿O porque creíamos que íbamos muy lejos y los estábamos llevando en nuestras mochilas? No sé. O tal vez un efecto más del cíclico malestar en la cultura. Y ahí me pregunto, ¿no? ¿Es síntoma que se dicten medidas que condenan a millones alegando que se los benefician? ¿Es un síntoma atacar y buscar el aniquilamiento del desacuerdo y la diferencia? ¿Es un síntoma querer imponer un pensamiento hegemónico a sabiendas de que se lleva puesto a todos los demás? ¿Es un síntoma que al final todos, o casi todos, mejor dicho, volvamos a sentirnos interpelados por esa palabra zurdos, o zurdos de mierda, etcétera? Eso a mí me trae unos recuerdos, seguramente a ustedes no, porque la mayoría acá son mucho más jóvenes, pero a nosotros que pasamos los 70, eso es muy escalofriante. ¿Eso es un síntoma? No, yo creo que no. No todo lo que perturba es síntoma. Y Freud también distingue síntoma, inhibición, angustia, rasgo de carácter, defensas logradas. ¿Hay un goce ahí? Sí, hay un goce ahí. ¿Es un goce sintomático? Me parece que no. Parece esto una digresión acerca de que no iría al cuento de la psicopatología contemporánea, pero no sé, voy a tratar de fundamentar por qué voy por ese lado. ¿Cuál sería un síntoma contemporáneo? Lacan, que si bien su época no es exactamente nuestra época, porque ya de esto pasaron alrededor de 50 o 60 años, desde que dijo algunas cosas, la mayoría de sus cosas, señala en un texto que yo siempre cito, que es Psicoanálisis y Medicina, que hay un movimiento que marca la época, y ese movimiento es el avance del discurso de la ciencia y de la tecnología. Él lo ubica claramente en relación a la práctica médica, a cómo se lleva adelante la práctica médica, y qué pasa ahí con lo que él llama el lugar del médico, la función tradicional del médico. Y dice que el avance de la medicina científica y de la tecnología médica arrasan con ese lugar, lo cancelan. No le dejan lugar. Y que eso se manifiesta en dos grandes cuestiones. Por un lado, que el discurso médico-científico desconoce la equivocidad de la demanda, la estructura de la demanda, o sea, su equivocidad, o sea, que cuando alguien viene a contarnos que está enfermo, no necesariamente quiere decir que quiere que lo curen. Y la otra cuestión que el discurso de la ciencia médica desconoce hasta el punto casi de la forclusión, es que el cuerpo no es solo una máquina homeostática, sino algo hecho para gozar de sí mismo, dice Lacan. Y agrega algo que me parece, se me ocurrió mientras pensaba algo para contar hoy, que ante eso cancelado, excluido, rechazado, surge algo que se parece a un síntoma y que Lacan de alguna manera lo plantea como tal. Y ese síntoma, que es un efecto de retorno de eso que es rechazado, excluido, es el psicoanálisis como práctica. En Psicoanálisis y Medicina, Lacan lo dice así:
Dice, tenemos dos puntos de referencia, la demanda del enfermo, el goce del cuerpo, ambos confinan en cierto modo en una dimensión ética. Pero no los confundamos demasiado rápido, pues aquí interviene lo que llamaré simplemente la teoría psicoanalítica, que llega a tiempo, y no ciertamente por casualidad, en el momento de la entrada en juego de la ciencia, con ese ligero avance que es siempre característico en las invenciones de Freud. Así como Freud inventó la teoría del fascismo antes de que éste apareciese, del mismo modo, 30 años antes, inventó lo que debía responder a la subversión de la posición del médico por el ascenso de la ciencia, a saber, el psicoanálisis como praxis. A mí me gusta pensar el psicoanálisis como un síntoma, como un huésped mal recibido, y si me permiten la grosería, como un grano en el culo del discurso capitalista. Un pain in the ass suena más lindo, pero es un grano en el culo, porque traduzcámoslo. Y realmente lo es. Unos años después, en la tercera, Lacan va a decir, el sentido del síntoma depende del porvenir de lo real. Por tanto, como dije en la conferencia de prensa, del éxito del psicoanálisis. A este se le pide que nos libre de lo real y del síntoma, a la par. Si eso ocurre, si tiene éxito con esta demanda, puede esperarse cualquier cosa, a saber, un regreso de la religión verdadera, por ejemplo, que como saben no tiene trazas de estar extinguiéndose. Y un poquito después. Pero entonces, si el psicoanálisis tiene éxito, se extinguirá hasta no ser más que un síntoma olvidado. No es cosa que deba causarles asombro, es el destino de la verdad tal como él mismo lo postula en su principio. La verdad se olvida. Luego, todo depende de que lo real insista. Para ello, el psicoanálisis tiene que fracasar. Tenemos que reconocer que va por buen camino y que por ende tiene buenas probabilidades de seguir siendo un síntoma, de crecer y de multiplicarse. Eso es un síntoma contemporáneo que responde al intento de cancelación de los síntomas que la medicina propone. Por eso, además, y volviendo a lo contemporáneo y a nuestra época, la importancia de que existan servicios públicos de salud mental en los que los analistas tengamos lugar. Porque esta epidemia de una política cancelatoria también apunta, y lo sabemos muy bien, y hay ejemplos muy palpables, y día a día, y no está terminado esta cuestión, creo que recién empieza, atenta contra este síntoma que es el psicoanálisis, intentando no curarlo, sino cancelarlo. Lo cual es acorde a cierta ideología, a cierto discurso médico, donde justamente el síntoma debe ser eliminado, extinguido. Por eso los embates contra estos servicios no son un síntoma en tanto tal, sino algo a lo cual el síntoma del psicoanálisis podría responder. Un síntoma que, como ya empezó a plantear Andrea, y yo voy a retomar un poquito eso, a partir de Freud se considera de otra manera. Ya no es posible pensar el síntoma solo en la perspectiva del discurso médico. ¿Por qué? Porque no es solo una disfunción, en primer término. Freud dice, es un intento de curación. Lo dice para el síntoma psicótico, pero de alguna manera también lo plantea para el síntoma neurótico. Un intento de curación o un intento de responder a una pregunta que se vuelve insoluble para el sujeto. Segundo, no es una desviación de la norma, de la normalidad, porque no hay más salud que la aparente, o sea, la que se da con la defensa lograda o con el rasgo de carácter, o en todo caso, la salud como una combinación de neurosis y psicosis, tal como la define justamente en Pérdida de Realidad en Neurosis y Psicosis. Tercero, que no es solo un sufrimiento, dado que hay satisfacción, goce en eso que sufre, en eso que duele,
y a veces solamente allí, solamente como único refugio que le queda al sujeto para no convertirse en un amasijo de huesos y desesperación. Y un último punto, que me parece quizá un poco más controversial, porque si bien podemos y debemos en algún sentido desprender al síntoma del sentido, me parece que no podemos olvidar que el síntoma habla. Como dice Lacan en Intervención sobre la transferencia, Freud nos enseña que hay enfermedades que hablan y que los síntomas entonces no son mudos. Aunque, y esto es lo que por ahí caracteriza a los síntomas que llamamos actuales o quizá contemporáneos, a veces sí son muy silenciosos. Me quisiera detener un poquito en eso. Redondeando, Esto Leo, sí, dale. Redondeando. Y muy bien. Bueno, síntomas que tienen que ver con eso que Freud llamó actuales y que parecen ser sin historia, sin tiempo, y que parecen no tener mucho para decir, o nada incluso, aun cuando les cedamos gentilmente la palabra desde nuestras buenas intenciones analíticas. Porque es una cuestión ética hacer hablar a lo que parece que no tiene allí nada para decir. Ética porque implica una posición y una disposición, dado que no hay reglas técnicas, sino pura función de una psicopatología que se nutre del psicoanálisis. En primer término, porque implica saber que si embarcamos a alguien en un análisis, nos embarcamos con ese alguien, que el compromiso es recíproco, aunque no simétrico, que el analista forma parte del síntoma que no está hasta que no se construye en transferencia. Y en estos casos en particular, para que algo se construya en transferencia, para que algo se trence, se requiere que anticipemos alguna palabra o una imagen, una ficción, una invención, donde anticiparla no es imponerla, sino inventar un diálogo que no está de antemano, aunque esté en potencia. Llevar esa potencia al acto analítico. Y en segundo término, porque suponer que hay un llamado desde un cuerpo que no sabe articular palabra es tomar partido por una escucha que también es lectura. Suponer que hay algo escrito en el cuerpo y que eso tiene vinculación con un sujeto o un parletre es tomar partido por la cosa freudiana. Suponer que ese cuerpo que no parece dejar lugar para otra cosa que su propia exigencia imperativa es a la vez el soporte potencial de un deseo. Es tomar partido por una lógica en la que si algo sabemos es que no todo es lo que parece, que no todo lo que se habla es lo que se dice, que no todo lo que se muestra es lo que hay, que cuando parece haber exceso se está invocando que algo puede faltar, que cuando la irracionalidad parece ganar el partido, no deja de asomar una sinrazón que a pesar de todo resuena, que hay algo que no está, pero que sin embargo resuena. Creo que eso es lo que Freud, Lacan, Klein, Winnicott y tantas otras nos enseñan a escuchar. Tenía un recorte clínico, pero lo vamos a dejar acá por ahora. Gracias. No, gracias a vos, Leonardo. Y vamos a escuchar ahora a Nieves Soria, que es psicoanalista, miembro de la Escuela de la Organización Lacaniana y de la Asociación Mundial de Psicoanálisis. Es profesora adjunta de nuestra cátedra de psicopatología en la UBA. Es docente en las maestrías en psicoanálisis de la UBA, de la UNSAM y de la Universidad de Córdoba. Es docente del Instituto Clínico de Buenos Aires y, tal como Andrea y Leo lo han recordado, es autora de numerosísimos libros. Y bueno, Nieves tiene la humildad solamente de marcar aquí 3, y los voy a señalar, los que ella me pasó: La inexistencia del nombre del padre, Mutaciones y Síntoma y simulacro. Con mucho gusto escuchamos a Nieves Soria. Hola, buenas noches. Bueno, agradezco a la comisión organizadora, especialmente a Florencia Zurrán y Guillermina Ulrich por la invitación a participar de esta mesa. Bueno, a los compañeros de mesa también, a sus palabras. Comparto con ellos la preocupación por el estado actual y el horizonte, ¿no?, respecto de la salud y la educación públicas. Y también, como ellos, agradezco a Roberto Mazuca y a Fabián Shechman
por ese deseo que ha sostenido a lo largo de décadas este trabajo que se realiza en una cátedra que es una marca fundamental en la introducción al psicoanálisis de generaciones de colegas. Bueno, yo le puse como título, para el título que me surgió como respuesta a la invitación a hablar de síntomas y goces contemporáneos, clínica de la segregación, ¿no? Me parece que algo de este título me parece que resuena con algo de lo planteado por Leonardo. Referirnos a síntomas y goces contemporáneos como una categoría particular da cuenta, en el marco de una cátedra de psicopatología particularmente, de la dificultad para orientarnos respecto de ellos a partir de la clínica clásica, que tiene como referencia al nombre del padre. Tanto en la perspectiva de su admisión simbólica, que da lugar a la estructura neurótica, como de su forclusión, que da lugar a la estructura psicótica. Bueno, como siempre machacamos en la cátedra la referencia a cuestión preliminar, donde Lacan justamente postula que neurosis y psicosis se distinguen a partir de la referencia al nombre del padre, ya que incluso la forclusión implica un acto de rechazo respecto de un significante existente, que eventualmente retorna en lo real, así se desencadena la estructura. De modo tal que toda la clínica de la psicosis que estudiamos en la materia gira alrededor de las consecuencias del rechazo de la forclusión del nombre del padre. La enseñanza de Lacan está atravesada medularmente por la referencia a lo que primero va a llamar declinación de la imago paterna, hasta llegar a referirse a una evaporación del padre. En 1938 definía en la familia a la gran neurosis contemporánea como animada por un núcleo caracterial, ligado a la carencia paterna que él ubicaba ya en la época. En el seminario 3 afirmaba, lo cito, dentro de 2 o 3 generaciones ya nadie entenderá nada, nadie dará pie con bola, pero por el momento, en conjunto, mientras el tema del complejo de Edipo permanezca ahí, preserva la noción de estructura significante, tan esencial para ubicarse en las neurosis. En el seminario 5 afirmaba que el padre solo es real, lo cito, en tanto las instituciones le confieren su nombre de padre. Esta afirmación está cargada de consecuencias, ya que abre la perspectiva de la pérdida de la referencia clínica al nombre del padre, en la medida en que éste deja de ser real, es decir, que deja de existir, ya que las instituciones dejan de conferirle su nombre. Lo que en nuestra época es palpable en todos los niveles, social, político, educacional, familiar, y en consecuencia subjetivo. Es hacia fines de los 60 que Lacan se pone más taxativo, a medida que verifica el avance del discurso de la ciencia en su alianza con el mercado, lo que da lugar a lo que él va a formular como el discurso capitalista. En 1968, en su nota sobre el padre, va a referirse a la evaporación del padre. Ya no se trata del padre carente, del padre humillado, del pobre padre que contrasta con el ideal, sino de la pérdida de toda consistencia, la volatilización, la desaparición del padre. Es en esta época, en el seminario 17, que Lacan subraya la emergencia del discurso capitalista como una mutación del discurso del amo, significante que da cuenta de un planteo fuerte, ¿no?, en la vía de una transformación irreversible, como es una mutación, en las coordenadas de la constitución de un hablante. Esto se plasma en la escritura del discurso capitalista que propone en 1972 en Milán, en la que define como consumidor al sujeto de ese discurso,
que se vuelve un pseudo discurso, ya que carece de la relación con el imposible y la impotencia que conlleva. Y entonces se cierra en sí mismo. El sujeto consumidor tiene una relación directa con un objeto plus de gozar de imitación, perdiendo la conexión con el inconsciente y el lazo simbólico con otros hablantes. En ese mismo año, en Hablo a las paredes, definía el rechazo de la castración como lo distintivo del discurso capitalista, afirmando además que la consecuencia es la instalación de un orden que deja de lado las cosas del amor. En 1974, en su seminario 21, retomaba este problema, postulando la pérdida de la dimensión del amor como consecuencia de la sustitución del nombre del padre por otro tipo de denominación, el nombrar para, respecto de la cual postulaba que en ella se trata de un deseo que señala un proyecto a su crío, preguntándose si ese tipo de denominación no es signo de una degeneración catastrófica. En este camino, Lacan se detiene especialmente en un efecto fundamental de la universalización introducida por el discurso de la ciencia, que es el cuestionamiento de todas las estructuras sociales que tiene como resultado la segregación, llegando a plantearla, a la segregación, como la cicatriz de la evaporación del padre. ¿Sí? En las notas sobre el padre va a decir que la cicatriz de la evaporación del padre es la segregación. La lógica de la segregación es correlativa del ascenso del individualismo y de la pérdida del lazo discursivo entre los hablantes. Así, en la tercera, Lacan afirmaba: solo hay un síntoma social. Cada individuo es realmente un proletario, es decir, que no tiene ningún discurso con el cual establecer un vínculo social. En esta misma perspectiva, la radiofonía postulaba el ascenso del objeto A al cenit social. Entonces, así como el ideal del yo se constituía clásicamente como cicatriz del complejo de Edipo, ubicándose en el cenit social, como referencia de un orden simbólico que funciona como un gran otro, ligado al saber inconsciente. Ahora el objeto A, como cicatriz de la evaporación del padre, desaloja al ideal de ese lugar, del cenit social, dando lugar a una lógica segregativa, en la que prevalece el uno solo. Este profundo cuestionamiento o reordenamiento de las estructuras sociales se debe al estatuto del universal propio de la ciencia, que se opone al universal edípico. Bueno, esto es algo que también fue abordado por Fabián Schekman en el texto que mencionó Leonardo, Identificación de la epidemia. El universal edípico es un universal agujereado por la función de excepción paterna. Lacan planteará que el sin excepción del universal de la ciencia forcluye tanto al sujeto como al goce. En la tercera, por ejemplo, decía que la escritura científica rechaza el goce que conlleva el semblante, mientras que en psicoanálisis y medicina se refería a la exclusión de la dimensión del goce que opera el avance de la ciencia, la exclusión de la dimensión del goce. En tanto desconoce que un cuerpo es algo que está hecho para gozar. Subrayaba entonces que esas voces y miradas que salen de los cuerpos a través de los aparatos tecnológicos, lo cito, solo tienen poca relación con lo que yo llamo la dimensión del goce. Es importante incluso ubicarla como polo opuesto, decía Lacan, polo opuesto al goce. Lacan está subrayando aquí un efecto de desvitalización, de desanimación, de pérdida del goce vivo del cuerpo
en la experiencia del hablante como consecuencia determinante del avance de la tecnociencia. Quizás el auge del autismo, más allá del sobrediagnóstico del mismo, sea el máximo exponente de este avance del discurso de la ciencia sobre el cuerpo del hablante. Me parece importante destacar esta pérdida del goce vivo, que se manifiesta tanto en la pérdida de la dimensión del deseo, ligada a la presencia del nombre del Padre, como la pérdida de la invasión psicótica ligada a la forclusión del mismo. La prevalencia actual de una clínica en la que la ausencia del nombre del Padre se manifiesta de un modo sutil, velado, abrió un campo de investigación en el campo freudiano acerca de las psicosis ordinarias, entre las cuales, ya en el campo de la psicopatología, que es lo que nos ocupa, deberían, propongo yo, distinguirse aquellos casos de psicosis atemperadas por la medicación, el análisis o alguna solución sintomática, de casos en los cuales la estructura se constituye sin el nombre del Padre, quedando entonces la estructura en relación no con un agujero forclusivo, sino con un vacío fundamental en el campo del goce. La ausencia del nombre del Padre y de la función simbólica de la castración da así lugar a un aumento creciente de los polos melancólico y maníaco que resultan de una caída del velo del amor que envuelve al objeto en la clínica clásica. Entonces nos encontramos, en algunos casos, con manifestaciones más directas del cuerpo como objeto caído o sin velo, que vemos extenderse en los fenómenos de la depresión, el síndrome de fatiga crónica, el estrés, la fibromialgia, los ataques de pánico, etc. En otros casos, el fenómeno clínico cumple una función a través de la cual el hablante se defiende de la identificación con el lugar de objeto como caído, como ocurre en ciertos consumos adictivos, ciertos casos de autoincisiones o de fijaciones al espejo, que encontramos en ciertas adicciones a las pantallas, en ciertos casos trans, de anorexias o bulimias, en los que el sujeto se encuentra pegado a un simulacro, separado del goce vivo del cuerpo. Sin duda, en ambos polos, melancólico, maníaco, deberán hacerse distinciones particulares y singulares. En cuanto a las distinciones particulares, me parece importante el diagnóstico diferencial entre, por un lado, las neurosis en suspenso, ligadas a la declinación del nombre del Padre, en las que el sujeto cuenta con ese significante fundamental sin poder servirse de él. Por otro lado, las psicosis no desencadenadas o medicadas, estabilizadas o sintomadas, y nuevas estructuras que están surgiendo que se caracterizan por una falta de la orientación que pueden operar tanto la presencia del nombre del Padre como su rechazo forclusivo. Estructuras en las que prevalecen el vacío y la errancia. Bueno, un último punto, con respecto a la paulatina pérdida de la referencia paterna en la cultura como resultado del avance del discurso capitalista, Lacan toma dos caminos. Un primer camino en el que su propuesta de retorno a Freud lo es también de una orientación por la referencia paterna, lo que lo lleva a formalizar y depurar la dimensión más estructural y real del padre, que le posibilita esta clara delimitación de las estructuras neurótica y psicótica que estudiamos en la cátedra. En esta vía se destaca la concepción del sujeto del significante en su articulación con el campo del gran otro, del inconsciente como discurso del amo clásico y del sujeto supuesto saber como pivote de la operación analítica. Y luego un segundo camino que indaga vías para prescindir de la referencia paterna, nunca sin servirse de algún modo de la misma, al menos como referente de la operación analítica, del deseo del analista. En esta vía se destaca el cambio de una axiomática que parte de la referencia al gran otro
a una nueva axiomática que toma su punto de partida en el uno solo. Su propuesta de sustituir el inconsciente freudiano por el par l'être, por el habla-ser, ligado al inconsciente real. Su propuesta de sustituir el nombre del padre por el santón, así como el acento que pone en la dimensión individual del santón y en la dimensión corporal del goce, que fue fuertemente planteada por Andrea. Considero que este segundo camino se encuentra en una cierta sintonía con los síntomas y goces contemporáneos y puede orientarnos en su tratamiento analítico. En una fantasía, Jacques Miller planteaba al objeto A como brújula para orientarse en la civilización actual, destacando que para el último Lacan, lo que hace existir al inconsciente como saber es el amor, que es lo que puede hacer mediación entre los unos solos. Este planteo pone de relieve la dimensión libidinal de la operación analítica, que me parece un buen punto de partida para formalizar la práctica analítica en tiempos de inexistencia del nombre del Padre. Bueno, hasta aquí. Bueno, muchas gracias, Nieves. Voy a introducir el debate que podemos tener, nos quedan unos 20 minutos de trabajo, con una lectura de lo que han propuesto Andrea, Leonardo y Nieves. Ni en mi caso, ni en el caso de Florencia Surmani y Guillermina Ulrich, coordinadoras de las mesas anteriores, de estas mesas preparatorias, hemos tenido ocasión de leer los textos con anticipación. Es decir, que no descansamos en la lectura de esos textos y luego nos encontramos ahora y es un acontecimiento entonces cada vez producir esto que voy a tratar de hacer, que es una especie de costura, de articulación entre lo que han dicho nuestros colegas. Y entonces voy a introducir ese debate que espero que haya por esta vía. Me parece que el trabajo de nuestros colegas permite plantear la conjunción y disyunción de reales diversos. En el caso de Andrea, ella pone en relación, vamos a decirlo con Lacan, la cara real del síntoma, que lee muy bien en Freud, en ese huésped mal recibido, o lo que Freud llama, como nosotros sabemos, el grano de arena, ¿no? Que luego va a ser revestido por la perla neurótica, los sentidos del síntoma. Poner en relación entonces eso, que sería el síntoma compuesto, como un compuesto, compuesto por una soldadura, es el término que Freud usa tanto en el historial de Dora como en Fantasía histérica y su relación con la bisexualidad. Lo pone en relación entonces con esa cara real del síntoma, con las neurosis freudianas actuales y con los síntomas contemporáneos. Habría allí incluso en el planteo de Andrea casi un deseo de que llamemos, ¿por qué no llamar las neurosis actuales a lo que estamos proponiendo como síntomas contemporáneos? O síntomas actuales, para retomar esa perspectiva freudiana, ¿no? Entonces, hay en esa vía, me parece, una orientación de conjunción entre reales que quizás sean diversos, ¿no? En la perspectiva me parece más opuesta, yo encuentro en Nieves más bien una disyunción, una separación entre lo que podríamos llamar el nódulo patógeno del síntoma en Freud e incluso los síntomas actuales de la clínica de la segregación, que sería algo más específico de nuestra contemporaneidad. Es decir, había allí una separación entre los síntomas actuales, que para Freud son de las neurosis actuales, que son producto de lo que él llama en algún lugar una mala higiene sexual y que no tienen mecanismo psíquico, una separación entre eso, el nódulo patógeno del síntoma, que no es exactamente lo mismo que los síntomas actuales, y la perspectiva de lo que Nieves planteó en una serie, me parece bastante explícita, los polos melancólicos y maníacos, luego las autoincisiones, las adicciones a la pantalla, los simulacros diversos. Es decir, que tenemos en los dos extremos de allí una vía de conjunción por una parte entre esos reales y por otra parte disyunción y distinción, ¿no? Entre lo que sería el nódulo patógeno del síntoma, el núcleo real del síntoma,
el hueso del síntoma, que no es exactamente lo mismo que las neurosis actuales en Freud y que no es lo mismo que la clínica de la segregación que provendría de la declinación de la imago paterna, la evaporación del padre o las perspectivas que se introducen en Lacan con el discurso capitalista del ser nombrado padre. Entre ambas posiciones encuentro el planteo de Leonardo interesante, porque en Leonardo está también el asunto de situar si es que efectivamente esos monstruos de los que él hablaba, si es que esos son síntomas o no, y toma una posición decidida, él dice, eso no es un síntoma, pero sí puede ser eventualmente un goce contemporáneo, pero no un síntoma es otra cosa. Interesa al respecto un término que se reitera en la enseñanza de Lacan, en la última enseñanza de Lacan especialmente, que es el término opacidad. En la conferencia Yo es el síntoma, en su escrito en realidad, Yo es el síntoma, Lacan habla del el goce opaco del síntoma. El goce opaco del síntoma es, sin embargo, un goce fijado. Es decir, tiene una situación, un acontecimiento de cuerpo, como lo ubicaban en estos términos Andrea. En la misma Yo es el síntoma está ese sintagma. Y sin embargo, hay goces que son opacos y que no se fijan sintomáticamente. Me parece eso interesante en el planteo de Leonardo, la distinción entre eventualmente goces contemporáneos que no son síntomas, aunque sean opacos, es decir, que rechacen el sentido, y goces que efectivamente quedan del lado de lo sintomático. No todas las opacidades son síntomas, ¿no? No todos los goces son síntomas. Luego, entre ambas posiciones, con esto me detengo para darle la palabra a algunos que ya han levantado la mano, si no me equivoco estaba Bernardino por allí. Me alegra mucho que esté Bernardino Horne aquí participando, si no me equivoco, lo vi recién levantando la mano. Está una dimensión que es crucial en Lacan, porque él define el psicoanálisis en el nivel de la política del síntoma. Y el texto de Leonardo, la intervención de él, situaba la perspectiva política. Ahí me parece que Bernardino levanta la mano de nuevo. Situaba la perspectiva política. Y entonces finalmente concluyo y le voy a dar la palabra a Bernardino Horne, con gusto, con alegría de encontrarlo aquí entre nosotros, y que tome la palabra, nos pueda comunicar parte de su experiencia, larga experiencia en el campo del psicoanálisis. Si la perspectiva política, ¿no? No podría ser aquello que ponga algún tipo de articulación entre la dimensión más de conjunción entre esos reales y la disyunción entre esos reales. Lo voy a decir de otro modo. Leonardo plantea al psicoanálisis como un síntoma actual. Yo pregunto, ¿en su política actual el psicoanálisis sigue siendo un síntoma? ¿Sigue teniendo el mismo aspecto de peste y revulsivo, lo revulsivo que tenía cuando Freud, hoy hay elecciones en los Estados Unidos, llevaba el psicoanálisis a Estados Unidos y decía, le llevamos la peste? ¿Sigue siendo el psicoanálisis en nuestra actualidad esa peste? O en todo caso, si ha dejado de serlo en parte, que es mi opinión, ¿eso se debe efectivamente al discurso del amo galopante transformado ahora en discurso capitalista? ¿No tendrá que ver también con la posición que adoptamos los psicoanalistas respecto del psicoanálisis? ¿No se ha vuelto para nosotros algo del orden religioso, algo del orden religioso que entonces apaga la dimensión más revulsiva, pestilente del psicoanálisis como síntoma? Bueno, por esa vía introduzco el debate y le doy con gusto la palabra a Bernardino, que debe ser Horner. Dice 77118, pero supongo que es él. Tenés que desmutearte, Bernardino. Adelante. Sí, Ahí. soy. Qué suerte. Hola a todos. Bueno. Mi problema es cómo ordenar lo que quiero decir ahora. Tal vez comience diciendo que en el seminario 23, Lacan dice que el psicoanálisis no es un síntoma, el psicoanalista es un síntoma. Cuando trabajamos síntomas contemporáneos, en el Congreso Mundial que hubo en Roma sobre los nombres del padre, me tocó discutir un caso de Buenos Aires, de Pausa,
a la conclusión, digamos, que de alguna forma llegamos, o que yo llevaba, era la idea de que en los síntomas contemporáneos es imposible el análisis si el analista no produce un acto que desgruda, desamalgama al sujeto que no está dividido, está objetalizado. Y realmente la introducción que va a hacer es a través del amor, porque el discurso del capitalismo es sin amor. Un ejemplo, el analista, con un analista que viene ya analizado mucho tiempo, le dice que aprendió su análisis. Y el sujeto le dice, todo sobre el deseo de mi madre. Le dice, entonces ya sabe todo. Se levantó, abrió la puerta y lo llevó por ese largo corredor hasta donde están los abrigos. Lo ayudó a ponerse el abrigo, lo abrazó y le dijo, vuelva mañana a las 5, hermano. Lo principal de ese acto fue el amor. La introducción del amor es lo fundamental para desarmar ese sujeto, no sé qué estamos llamando contemporáneo. En realidad es una suspensión calculada de la neutralidad. En cierto momento, el analista hace algo y lo muestra como un sujeto cariñoso que lo abraza, el cuerpo, y le dice, vuelva mañana así. Después de haber sido un monstruo que le dice, usted no sabe nada, porque sabe tanto que no sabe nada. El exceso de luz no deja ver con claridad. A lo que dijo André, me parece importante que hay que darse cuenta que hay un campo nuevo, que es el campuniano, y que es diferente de la lengua, porque es absolutamente no real, no hay significante. A pesar de ser una operación significante, es insignificante, es puro goce. Y lo que pensaba decir es que esta cátedra, especialmente en las personas de Fabián Shekman y Nieves Soria, no solamente introdujo el psicoanálisis en la Universidad Argentina, del modo en que a lengua introduce un significante en lo real, de esa manera introdujo el psicoanálisis. También el Instituto de Psicoanálisis Bahía, que fue el primer instituto de Brasil, fundado directamente de París, del Instituto de la Sección Clínica de París, aprendió y diseminó las enseñanzas sobre síntomas contemporáneos, anorexia, bulimia, nudos, el pasaje del 3 al 4, en fin. La enseñanza de Nieves y de Fabián fueron fundamentales en despertar el deseo de estudiar en el Instituto de Psicoanálisis de Bahía. Y con el entusiasmo, abrir el espacio de todo Brasil. Llámenlo, llamen a estos dos. Es fantástico, son espectaculares, son especiales. Enseñan psicoanálisis, hablan psicoanálisis. No solo a Brasil, yo hablé con Lima, Perú, para decirles, invítenlo. O sea, que es una cátedra que diseminó y cambió el destino del nordeste brasilero y de gran parte del ANEL. Y del sur brasilero también, porque del sur también lo llamaban, que no. Bueno, Bernardino, nos vas a hacer emocionar, así que detenete con tanto elogio, pues nos vamos a poner a llorar. Cierto. Entonces les voy a contar otra cosa. Puedo parar aquí, está bien.
No, Está no, bien. como quieras, te puedes tomar No, unos no. minutitos más si quieres. Pero no tenemos manos levantadas. Le pido a los que quieran participar, levantan la mano, así lo vemos. Pero mientras seguimos escuchando a Bernardino Horner. Ahí me quedó un poco frisado Bernardino, pero quizá vuelve. Sí, se Bueno, congela. sí, bueno. La conexión es más lejana. Él está hablando de Bahía. Bahía que no es Blanca, sino que Bahía, Salvador de Bahía, Brasil. Bueno, esperemos que se conecte de vuelta. Entre tanto, vamos a tomar las intervenciones que haya, si es que hay. Ahí me parece que vuelve. Ahí estás de nuevo, Bernardino. Ahí volví, sí, se había desaparecido. Sí. Puedo parar aquí, me parece, entonces. Ah, bueno, perfecto. Vino para decir finalmente que se detiene. Me parece muy bien. Bueno, yo agregaría, mientras si quieren levantar las manos, quienes quieren Ah, participar, todavía tenemos unos 10 minutos. entonces, si no hay nadie, Estamos... dejame que termine lo que iba Ah, a bueno, decir. dale, entonces vamos, Yo dale. estaba dando espacio, Está perdona. Leonardo, está Leonardo por ahí, pero dale, una Eh, palabrita más. Ahí, a ver. Siempre me gustó mucho dar clases y me gustó mucho, tengo el placer de escribir psicoanálisis. Hoy estoy escribiendo un libro para público en general sobre la vejez. Y entre la oscilación hay un poema muy hermoso de Carlos Drummond de Andrade sobre este tema. La oscilación entre el miedo porque anda cerca y el duelo, donde el objeto perdido es uno mismo. Y creo que el trabajo de duelo en la vejez, el duelo por sí mismo, este que está hablando no es el mismo que hablaba antes, no es. Y yo hago el duelo porque no puedo estar ahí, soy uno que no puede estar ahí porque el cuerpo no emitió, no tuvo un problema en el oído y no podía viajar, no puedo todavía tomar aviones. Pero el buen duelo, digamos, no solo tiene la carga libidinal del recuerdo, sino el retiro de la carga, para usarlo no en un narcisismo, sino más bien hacia el escabelo, que también es una función como el síntoma, que no es solamente del final del análisis, está siempre. Es el amor por sí mismo. Entonces, digo esto para contarles de la renuncia y el dolor, pero que también se transforma en alegría y poder vivir las cosas que se pueden vivir. Porque hay que estar en el presente, si no uno es un viejo insoportable que piensa que antes todo era mejor. Y no es verdad, no era mejor. Qué bien que puedo estar en este aparato hablando. Bueno, gracias, Un abrazo. Bernardino. Sabes que te quiero mucho. Y Bernardino introduce la función del amor al lado de la política, para ver de qué manera podemos poner en juego eso en el nivel del deseo del analista y en relación con los síntomas contemporáneos. Leonardo Leibson, adelante. No, quería tomar esto que vos decías, Fabián. La pregunta que me parece muy importante, si el psicoanálisis sigue siendo un síntoma, si esa peste que Freud dice que creía que le llevaba a los americanos, y cuál es esa anécdota, parece que es apócrifa, pero si sigue estando ahí. Me parece una muy buena pregunta, porque eso tiene que ver con lo que son las resistencias del analista al discurso analítico, ¿no? De los analistas al discurso analista. Y además, entiendo lo que dice Bernardino, pero yo también tomando a Lacan de otros lados, Lacan da para todo, o para mucho, sigo pensando que el psicoanálisis se puede pensar como un síntoma, pero es un síntoma que hace síntomas. Están los síntomas del psicoanálisis, no el psicoanálisis como síntoma, sino los síntomas del psicoanálisis. Y creo que hay fundamentalmente dos: la psiquiatrización y la psicologización del psicoanálisis, o sea, la adaptación del psicoanálisis al discurso
básicamente científico-tecnocrático, y sobre todo la adaptación del psicoanálisis a la racionalidad instrumental y operativa, que me parece que es un signo de la época tanto o más que el capitalismo, y también el sometimiento al pensamiento único. O sea, la propensión de ciertos variantes o derivas que toma el psicoanálisis en relación al creer que podría haber un pensamiento único que sostiene el discurso analítico, ¿no? Me parece que eso es un síntoma que además termina restándole esa potencialidad y esa actualidad de peste, de algo que puede ser un huésped mal recibido también y por lo tanto un huésped interesante. Eso. Bien, bueno, mientras esperamos que haya más gente que quiera participar, devuelvo la palabra a la mesa, es decir, ya estaba Leonardo, están Nieves y Andrea. ¿Quién quiere tomar la palabra, Nieves o Andrea? Nieves, Ahí. Ah, ¿sí? ¿yo? Bueno, Andrea, dale, 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 Andrea. no, dale. No, yo hice así, lo que pasa es que no puedo levantar la mano, pero hice así para que hables vos, Andrea. Bueno, vamos, Andrea, Ah, dale, dale. Andrea. no, hay reales y reales, hay goces y goces, hay síntomas y síntomas, eso sin duda. Del texto que citó Leonardo, siempre me viene, así como lo nombra Lacan, la falla epistemosomática, ¿no? Del texto de Psicoanálisis y Medicina, siempre recuerdo esa manera que tiene Lacan de decirnos, miren, entre el goce, el cuerpo, el saber, los sentidos, no se olviden que hay una falla epistemosomática. Eso siempre me queda y me vuelve, ¿no? Y en relación a Nieves, que me pareció muy interesante, ¿no? Toda la cuestión ahí del discurso capitalista y del discurso de la ciencia. También me gusta mucho cómo piensa Eric Sadin, esta cuestión del empresario de sí mismo, del hombre de hoy, del empresario de sí mismo, y cómo va llegando a entender que los objetos tecnológicos, me gusta como lo dice, son sopapas catárticas que terminan chupando el cuerpo, ¿no? Por eso, como si, no sé, me imagino algo así como que los síntomas actuales o contemporáneos, como querramos llamarlo, lo que ponen es el escenario, ponen, ¿no?, de relieve el escenario del cuerpo y de cuerpos que terminan chupados, por ejemplo, por estos objetos tecnológicos. Me gusta la idea de pensar los síntomas actuales ahí en su conjunción con los objetos tecnológicos y con esta idea que introduce él de sopapas catárticas, ¿no?, que comienzan siendo catárticas para drenar algo del goce, pero terminan chupando ese cuerpo. Bueno, nada, eso como para dar una vueltita más. Bueno, Nieves. Gracias, Andrea. Sí, me interesó esto que planteabas, Fabián, respecto del estatuto, ¿no? Del goce en la clínica de la segregación, en relación con lo que plantearon Andrea y Leonardo, ¿no? Bueno, también lo que planteabas de la importancia de distinguir distintos reales. Una cuestión que me parece que es importante tener en cuenta, que por lo menos en nuestra cátedra, la cuestión del síntoma la planteamos teniendo en cuenta la referencia al nombre del Padre, ¿no? Siguiendo bueno, la enseñanza clásica de Lacan, y esto supone entonces que hay un real del nombre del Padre que incide en la constitución del síntoma, en su vertiente ya sea neurótica o psicótica, ¿no? Y en ese sentido, no se trataría solamente en esos síntomas, versión neurótica o versión psicótica, no se trataría solamente de ese goce opaco que vos bien decías, no alcanza quizás con hablar de goce opaco para
nombrarlo síntoma, ¿no? Porque se trata de ese goce opaco operando en una determinada función, ¿no? Una determinada función que, por ejemplo, en el seminario 22 Lacan plantea como la función de síntoma, ¿no? F de X, que es la función de traducir el inconsciente por una letra, que la articula con la función del padre y con la función de excepción paterna. Entonces, en esa perspectiva, esto a partir de tu planteo, Fabián, me parece que yo coincidiría con plantear que en principio en la clínica de la segregación no se trata del síntoma, y en eso me acerco al planteo de Leonardo, en un sentido estricto, ¿sí? Decimos síntomas porque son fenómenos que traen padecimiento en un sentido amplio, pero en un sentido estricto no, y justamente porque falta esa función de la letra que traduce el inconsciente, y me parece que esto lo podemos ligar también con la caída de las ficciones, ¿no? No solamente en el sentido de la novela edípica, sino también en el sentido de la función de fijación, ¿no? La ficción con X, como escribe Lacan, creo que es en el Atolondra dicho, y que, bueno, que hemos trabajado también con vos, Fabián, en otro lugar. Me parece que hay una dificultad ahí en esta función de la ficción o la fijación, como para pensar el estatuto del síntoma, y que se trata, y ahí tomo lo que planteó Bernardino, me parece que se trata en todo caso de sintomatizar, ¿no? En mi último libro, Síntoma y Simulacro, yo propongo la perspectiva de sintomatizar el simulacro, algo que en principio no se presenta como síntoma, ¿no? Bien. Bueno, tenemos una última intervención porque estamos sobre la hora. Tomasa, muy breve. Bueno, dos. Tomás y Santiago, brevísimas, por favor, ¿sí? Adelante, Tommy. Bueno, brevísimas. Muchas gracias por las presentaciones. Pensaba que lo que se ha evaporado es la función impacto del padre y que el amor tiene que ver con ese impacto. Y que en ese sentido el psicoanálisis, como operación libidinal, creo que lo llamaste así, Nieves, la peste que puede llegar a traer el psicoanálisis es el amor, que retorna desde lo real, si eso es lo forcluido. Y es el amor como transferencia del analista, final del seminario 21. Ese es el comentario y también es una pregunta, pero quiero ser muy breve. Gracias. No, gracias a vos, Tomasa. Santiago. Bueno, muchas gracias a todos. Creo que quería decir algo que va a ser mejor que no diga porque va a ser muy largo. Entonces simplemente lo que voy a hacer es agradecerles a todos porque me ha resultado muy interesante escucharlos, y agradecerle especialmente a Bernardino por esto que ha señalado doblemente, esta cuestión de estos síntomas o padecimientos actuales o contemporáneos, en fin, ubicando algo de su esencia en relación con la forclusión de las cosas de la castración, de las cosas del amor y la castración, digamos, que conocemos y que han sido de un modo u otro referidas por los demás. Agradecerle especialmente la doble referencia que hizo, ¿no? La primera fue un poco más clínica en el sentido tradicional o conceptual, ubicándola en una mínima viñeta, pero la última fue más en acto, ¿no? Compartiendo con nosotros algo de su relación con la castración, y me parece a mí destacando algo esencial de la castración y del amor, ¿no? Como decía recién Tomasa, quizá no sea tampoco cualquier amor, porque además amor es tantas cosas. Me parece que él transmitió muy certeramente, cierro con esto, cierta versión del amor que es la alegría en relación con la pérdida, ¿no? Que es el amor en relación con la castración. La alegría en relación con la pérdida. Eso nomás. Bueno, gracias, Santiago. Esa alegría esperamos retomarla el día sábado, cuando nos juntemos para festejar los 40 años de la cátedra en nuestras jornadas 40 aniversario. Los esperamos a todos. Muchas gracias. Nos vemos. Gracias.
Recording.